Sí, sí, se ve y cuidado chicos que quedó un micrófono prendido, así el profe arranca. Ahí está. Ahí está. Bueno, perfecto. Bueno, vamos a ver glucocorticoides, ¿sí? Es uno de los temas más tomados de defensa junto con antibióticos, con generalidades de antibióticos, ¿sí? Bien, ustedes recordarán en injuria que tenían una clasificación de los receptores de acuerdo a su latencia. Recordemos lo que es la latencia. La latencia del mecanismo de acción es desde que se une el fármaco o el ligando endógeno al receptor y se evidencia un efecto. Eso es la latencia. Y de acuerdo a la latencia, ustedes tenían que la latencia de los receptores acoplados a canales iónicos era de milisegundos, de los receptores acoplados a proteína G era de segundos, los receptores acoplados a enzimas era de minutos, y la latencia de los receptores intracelulares eran de 1 hora o más. De esta manera también actúan a través de receptores intracelulares la vitamina D, los retinoides, las hormonas esteroideas, y bueno, en este caso, los glucocorticoides y también los mineralocorticoides que hoy no vamos a ver. Bien, los corticoides en el plasma van a ir ligados a una proteína que se llama globulina transportadora de corticoides, también denominada transcortina. La cantidad de una proteína plasmática va a depender del corticoide que usemos por vía exógena, ¿sí? Una vez que los glucocorticoides llegan a la célula donde expresa el receptor, ingresan al citoplasma y en el citoplasma está el receptor que está unido a dos proteínas acompañantes que se llaman proteínas del shock térmico. No tienen ninguna actividad, no tienen ninguna función más que darle estabilidad conformacional al receptor, ¿sí? Entonces, una vez que los glucocorticoides penetran al citoplasma, ¿sí? ¿Preguntaste algo? Bueno, una vez que los glucocorticoides están en el citoplasma y se encuentran con el receptor, se unen al receptor y se liberan las proteínas acompañantes, estas proteínas del shock térmico, y se degradan. No pasa absolutamente nada más con las proteínas. Ahora nos queda un complejo receptor-droga o glucocorticoide que va a penetrar el núcleo y lo que va a hacer es estimular o inhibir transcripciones. Transcripciones de enzimas generalmente, ¿sí? Por eso la latencia es tan larga, porque tarda un tiempo en que se transcriba una proteína o se inhiba la transcripción, ¿sí? Estos es el mecanismo de acción genómico y es lo que vamos a ver a continuación. Les cuento, existen receptores de superficie de glucocorticoides que estarían relacionados con el efecto no genómico. El efecto genómico, que es lo que vamos a ver a continuación, tiene una latencia de 1 hora o más, es lo que veníamos hablando. Ahora, los efectos no genómicos, que está mediado por receptores de membrana, o sea, receptores superficiales, tendrían una latencia inmediata. No sé si de milisegundos o de segundos, tal vez de milisegundos. No se conoce mucho los efectos no genómicos. Lo que sí se sabe es que los corticoides cierran los canales de calcio de los linfocitos y eso impide que se activen los linfocitos. Ese es un efecto no genómico, o sea, no mediado por la estimulación o la inhibición de la transcripción, ¿sí? Entonces, cerraría los canales de calcio y evitaría que el linfocito actúe. Ese es, hasta ahora, el efecto no genómico que no se conoce. Después, más adelante, cuando veamos otro efecto, les voy a contar que hay un docente que piensa que ese efecto es genómico, así que para que lo tengan en mente. Yo lo busqué, me cansé de buscarlo y aparece como efecto genómico y no como efecto no genómico, pero para que lo tengan en mente. ¿Sí? Bueno,
expliqué lo del efecto no genómico y el mecanismo de acción genómico. Bueno, como les decía anteriormente, vamos a los efectos genómicos. ¿Cuáles son los genes que estimulan la transcripción? Bueno, estimula los genes de las enzimas de la gluconeogénesis, o sea que codifican las enzimas de la gluconeogénesis. Con esto, ustedes ya saben que mínimamente va a haber hiperglicemia, ¿sí? Estimula los genes de la transcripción de la lipocortina, y este es el efecto que un docente, que no importa quién, dice que es un efecto no genómico. En todos los libros aparece como efecto genómico. Ahora lo vamos a ver más adelante. Y también estimula la transcripción que codifican la síntesis de receptores beta. O sea que va a haber mayor cantidad de receptores beta. Eso es lo único que hasta el momento se sabe que estimula la transcripción. Ahora bien, ¿de qué inhibe la transcripción? Bueno, de un montón de cosas. De interleuquinas, interferones, factor de necrosis tumoral, citocina, y eso está relacionado con el efecto inmunosupresor junto a el efecto no genómico de los linfocitos que expliqué anteriormente, ¿sí? Entonces, por eso serían inmunomoduladores, inmunosupresores. También inhibe la transcripción de los genes que codifican la óxido nítrico sintetasa, o sea que va a haber menor cantidad de óxido nítrico, y esa es una de las causas por las cuales los glucocorticoides producirían hipertensión. También inhibe la transcripción que codifica la ciclooxigenasa 2, y recordemos, la ciclooxigenasa 1, que es constitutiva, es la responsable de los efectos basales de los corticoides, perdón, de los prostanoides, terminadenoides, de los prostanoides, ¿sí? O sea, la COX-1 es la que sintetiza las prostaglandinas y el tromboxano que se encuentra normalmente en el organismo, ¿sí? Esos se llaman prostanoides. La COX-2 se sintetiza cuando hay un pirógeno endógeno, cuando hay inflamación. Es constitutiva solamente en dos lugares, que es en el sistema nervioso central y a nivel del riñón. Pero, por ejemplo, para que haya elevación de la temperatura por parte de las prostaglandinas, se tiene que sintetizar COX-2. También, por ejemplo, para que haya inflamación o para que haya edema, también se tiene que sintetizar la COX-2. O como para que haya dolor. Entonces, al inhibir la transcripción de la ciclooxigenasa 2, tiene efectos analgésicos, los corticoides tienen efectos analgésicos, antipilépticos y antiinflamatorios. Y también inhibe la transcripción de los GLUT4. Estos son los que hacen ingresar la glucosa dentro del músculo. Entonces, el paciente no solo va a tener hiperglicemia, sino la hiperglicemia la tiene por aumento de la transcripción de las enzimas de la gluconeogénesis, que es lo primero. Es por eso que tiene hiperglicemia. Y no solo tiene hiperglicemia, sino que tiene una disminución de la entrada de glucosa al músculo por disminución de la síntesis o de la transcripción de los GLUT4, o sea, de la disminución de la transcripción y síntesis de los GLUT4. Y eso es un estímulo muy poderoso para que se libere insulina. Entonces, el cuadro que ahora lo vamos a ver es un cuadro con hiperglicemia, resistencia periférica a la insulina e hiperinsulinemia, lo que resulta en un cuadro de diabetes tipo 2 secundario a la administración de glucocorticoides. Bueno, como les había dicho, y vamos a repasar lo que había dicho, aumenta la transcripción de las enzimas de la gluconeogénesis, eso produce hiperglicemia. Hay resistencia periférica a la insulina, eso por disminución de la transcripción de los GLUT4, y eso genera aumento de la liberación de la insulina. Entonces es un cuadro de diabetes tipo 2. Una aclaración por las dudas. Diabetes tipo 1, la diabetes es un cuadro de hiperglicemia. En la diabetes tipo 1 hay hipoinsulinemia, el problema es que no hay insulina, y en la diabetes tipo 2 el problema es de resistencia periférica, y hay hiperinsulinemia. Después pueden ser primaria o secundaria. La primaria es la idiopática, la esencial, es la que no se conoce la causa, y la secundaria a causa conocida. Entonces, el cuadro que genera es un cuadro de diabetes tipo 2
secundaria a el uso de glucocorticoides. Bueno, a nivel de proteínas, ahora lo voy a explicar todo junto, se produce balance de nitrogenado negativo, es mayor la cantidad de proteínas que se destruyen que la que se construyen. O sea, hay mayor formación de aminoácidos que de proteínas. Y con respecto a los lípidos se produce lo que se llama la redistribución de grasa o la obesidad ginecoide. Es una obesidad centrípeta. Bien, nosotros sabemos una cosa, que está aumentada la insulina. Está aumentada la insulina porque hay resistencia, periférica a la glucosa. Por eso está aumentada la insulina. La insulina es anabólica, o sea, agarra los ácidos grasos y glicerol y los convierte en triglicéridos. Agarra los aminoácidos y los convierte en proteínas y agarra la glucosa y la convierte en glucógeno. Pero eso a nivel central, que no necesita, o sea, a nivel del tórax, abdomen, cabeza y cuello, que no necesitan de los GLUT4. ¿Sí? Entonces, a nivel central, lo que actúa es la insulina y por eso produce formación de proteínas, formación de triglicéridos y formación de glucógeno. ¿Sí? A nivel de la grasa, produce lo que es la cara de luna llena, la guiba de búfalo y la obesidad, que en general, como la obesidad es bastante aguda, produce estrías, porque se produce por el estiramiento de la piel, claramente, las estrías, como el que puede tener una embarazada. ¿Sí? Bueno, a nivel periférico, la insulina no tiene ningún efecto porque hay resistencia periférica a la insulina, ¿sí? Por este déficit por disminución de la transcripción de los GLUT4. Hay algo que no está en el libro, yo siempre lo digo y me hago responsable de lo que digo. Si ustedes agarran el capítulo de Goodman de corticoides, con respecto a las catecolaminas no dice mucho, dice que están aumentados los receptores beta, que es lo que les puse en la segunda diapositiva. Eso está claro. O sea, hay mayor activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona, hay mayor liberación de adrenalina, que ahora se los cuento, y también hay mayor, hay un aumento del trabajo cardíaco, ¿sí? Ahora, si ustedes van a neurotransmisión adrenérgica, que es un capítulo largo y es medio pesado, dice que una vez que se liberan las catecolaminas, estamos hablando de adrenalina fundamentalmente, ¿sí? Una vez que se libera la adrenalina y la noradrenalina está en todo el organismo y la adrenalina está fundamentalmente a nivel de la circulación portal, solamente a nivel de la médula suprarrenal. Bueno, una vez que se libera la noradrenalina, el efecto es terminado de dos maneras diferentes. El más importante es la recaptación, que recapta aproximadamente un 60% de la adrenalina y noradrenalina que se liberó. Y el resto es la degradación. En general hay dos enzimas que degradan que se llaman monoaminoxidasa y catecol ortometiltransferasa. Después forman un metabolito que es degradado por la aldehído reductasa o dihidrogenasa, no importa. Pero la aldehído de hidrogenasa o reductasa no es que degradan las catecolaminas directamente, sino un metabolito de las catecolaminas. Lo que dice en ese capítulo, en el capítulo de neurotransmisión adrenérgica, es que los corticoides inhiben la degradación de las catecolaminas. O sea, que evidentemente inhibe la transcripción de la catecol ortometiltransferasa, y por eso hay menos catecol ortometiltransferasa, o de la monoaminoxidasa. Entonces, hay menos enzimas que degradan las catecolaminas, con lo cual hace que las catecolaminas estén aumentadas. Eso lo dice en adrenérgicos. Entonces, las catecolaminas, sobre todo noradrenalina, está aumentada, y adrenalina también, obviamente. A nivel periférico, como no puede actuar la insulina, va a terminar actuando la noradrenalina. Y lo que produce la noradrenalina, junto con la adrenalina, que son catecolaminas y producen catabolismo, es agarrar los triglicéridos, convertirlos en ácidos grasos y glicerol, o sea, catabolismo lipídico. El glicerol va a la gluconeogénesis.
que está aumentada. Agarran las proteínas y las degradan y las convierten en aminoácidos. Los aminoácidos van a la gluconeogénesis. Y agarran el glucógeno y lo convierten en glucosa. ¿Sí? Ese balance nitrogenado negativo trae muchísimas consecuencias, pero muchísimas, muchísimas. Una de ellas, por ejemplo, es que la piel esté más fina, más transparente y que tenga soluciones más fácilmente. Generalmente vamos a ver equimosis, vamos a ver hirsutismo con respecto a la piel. Es por también déficit de formación del colágeno, que es una proteína, obviamente. Después, por ejemplo, a nivel muscular se destruyen los músculos. Claramente, el glucógeno se convierte en glucosa. Y también las proteínas se convierten en aminoácidos. Además, eso sumado a que no puede entrar la glucosa dentro del músculo. Ustedes saben que, por ejemplo, los diabéticos tienen pérdida de peso, polifagia, polidipsia, eso es la típica triada, la típica 3P, y también tiene debilidad muscular. Y esta debilidad muscular es porque la insulina no puede entrar, perdón, porque la glucosa no puede entrar dentro del músculo. Entonces, repasando lo que sucede en músculo. Hay destrucción de los músculos, o sea, porque las proteínas se convierten en aminoácidos, no puede entrar glucosa al músculo, así que no puede haber liberación de acetilcolina, eso también predispone a la debilidad muscular. Y lo que genera es un cuadro que se llama miopatía esteroidea, que está relacionado con que no puede entrar la glucosa y con el catabolismo proteico. Esa miopatía esteroidea empieza con debilidad muscular, que generalmente comienza a nivel de las cinturas, a nivel proximal, a nivel de la cintura escapular y de la cintura pélvica. Y puede llevar a la rhabdomiólisis, o sea, la destrucción completa del músculo. Eso produce mioglobinemia y termina produciendo mioglobinuria, y eso produce insuficiencia renal y muerte. ¿Es común? No, de ninguna manera, si no, no los utilizaríamos los corticoides. Pero bueno, la debilidad muscular y la miopatía esteroidea sí es algo común. Otra de las consecuencias del balance nitrogenado negativo es que se pierde la matriz proteica ósea. Si bien en el hueso no es lo que más abunda la matriz proteica, tiene una matriz proteica que también se pierde y eso predispone o ayuda a la osteoporosis. Y también se produce atrofia de los órganos linfáticos. Eso es por el balance nitrogenado negativo. Y eso va a traer consecuencias también, la atrofia de los órganos linfáticos. Por ejemplo, que se atrofie el bazo y haya que los glóbulos rojos vivan más, porque hay una hemocatéresis retardada, y que haya mayor cantidad de hemoglobina. Eso sumado a que la piel está fina, el paciente está más colorado, está más rubicundo, ¿sí? Está relacionado con las dos cosas, con que hay más glóbulos rojos, hay poliglobulia, hay aumento de la hemoglobina y hay adelgazamiento de la piel. Bueno, de todas maneras, todo esto lo voy a volver a mencionar, pero es simplemente para contarles que el balance nitrogenado negativo trae muchísimas consecuencias, ¿sí? ¿Alguna pregunta hasta el momento? Traté de integrar lo que es la parte de metabolismo, ¿sí? Profe, lo que vos mencionabas de lo que no estaba en el libro, que lo encontrás en otro libro, ¿cuál era? No, lo encontrás en el mismo libro, pero en otro capítulo, que es la, in- la inhibición de la síntesis de las enzimas que degradan las catecolaminas. O sea, hay Está en el disminución de capítulo de adrenérgicos, entonces. ¿Cómo? En el Claro, capítulo de adrenérgicos. sí, exactamente. Entonces, por eso hay aumento de las catecolaminas. ¿Sí? Perfecto, profe, gracias. No hay por qué. Equilibrio hidroelectrolítico. Ustedes saben lo que hace la aldosterona. Nosotros tenemos los corticoides, que son los glucocorticoides. Y después tenemos el mineralocorticoide, que es la aldosterona. La aldosterona, ustedes ya saben lo que sucede. Retiene sodio y agua. Me voy a detener un minutito para contarle un poco del sistema renina-angiotensina-aldosterona. Acá está aumentado el sistema renina-angiotensina-aldosterona, sí, por varios motivos. El primer motivo que hay
mayor cantidad de catecolaminas por inhibición de la transcripción de las enzimas que degradan las catecolaminas, MAO y CON, que es lo que recién me preguntaron. O MAO o CON, porque no lo explica muy bien. O sea, o una de las dos, no importa. Hay aumento de las catecolaminas. Eso hace que haya mayor efecto de las catecolaminas y hay aumento también de los receptores beta. O sea que el efecto beta va, digamos, a aumentar bastante. No solo por el aumento de las catecolaminas que estimulan todos los receptores, sino porque hay más receptores beta. A nivel del corazón, aumenta el trabajo cardíaco, eso produciría aumento de la presión arterial sistólica. ¿Sí? Y es una de las causas por las cuales aumenta la presión arterial. Ya vimos dos causas por las cuales aumentaría la presión arterial. Disminución de la transcripción del óxido nítrico sintetasa, o sea, no hay óxido nítrico, y por aumento de la transcripción de los receptores beta 1 que aumentan el trabajo cardíaco. Y la otra causa es el aumento de las catecolaminas por inhibición de la degradación, o por inhibición de la transcripción de las enzimas que la degradan. A nivel del aparato juxtaglomerular también está el receptor beta 1, que es el que libera renina, que también está aumentado. ¿Sí? Entonces, se forma angiotensina 2, que la angiotensina 2 tiene un montón de efectos. Uno es vasopresor, o sea, aumenta la presión arterial, y esa es otra de las causas por las cuales hay hipertensión arterial. La angiotensina 2, no lo voy a hacer extenso, lo voy a explicar brevemente, produce hiperplasia del endotelio vascular. Y esa sería una de las causas de por qué, por ejemplo, la hipertensión arterial produce insuficiencia renal. En realidad el problema está en la angiotensina 2. Después, la angiotensina 2, como ustedes saben, produce liberación de aldosterona que retiene sodio y agua. La angiotensina 2 también estimula la liberación de catecolaminas a nivel de la médula suprarrenal, de adrenalina, básicamente. O sea, estimula la liberación de adrenalina, la angiotensina 2. Y si hay mayor cantidad de adrenalina, estimula más los receptores beta 1 y beta 2. Bueno. Y la angiotensina 2 a nivel del corazón produce hipertrofia de los miocitos, o sea, aparentemente la angiotensina es la responsable de que haya hipertrofia, y después produce apoptosis de los miocitos cardíacos, con lo cual sería la consecuencia de que una miocardiopatía, primero, una hipertrofia concéntrica se convierte en una miocardiopatía dilatada. Bueno, les cuento un poco más o menos de qué se trata el sistema renina-angiotensina-aldosterona. A nivel cardiovascular, entonces, ya lo sabemos. Hay retención de sodio y agua porque es lo que produce la aldosterona. Hay aumento de las catecolaminas por disminución de la degradación. Hay aumento de los receptores beta 1, que aumentan el trabajo cardíaco y aumentan la liberación de renina. Los beta 1 están en dos lados solamente, a nivel cardíaco, que producen cronodromo y neotropismo positivo, y a nivel del aparato subglomerular, que producen liberación de renina. Es en los únicos lugares que hay beta 1. Y también hay disminución de la síntesis y transcripción de la síntesis de óxido nítrico sintetasa. Entonces, todos estos factores hacen que los corticoides produzcan hipertensión arterial, tanto sistólica como diastólica. En el sistema nervioso central está interesante porque pueden decir lo que tengan ganas. O sea, produce síntomas positivos como por ejemplo manía, psicosis, y produce síntomas negativos como por ejemplo depresión, inclusive se ha descrito intentos de suicidio. Lo que sí se sabe es que produce alteración del estado de ánimo. ¿De qué dependerá que produzca una cosa o la otra? No lo sé. A nivel de músculo esquelético, entonces repasemos lo que es la miopatía esteroidal. O sea, la acción de las catecolaminas hacen que se destruyan las proteínas para formar que haya catabolismo proteico, para formar aminoácidos. También el déficit del GLUT4 hace que la glucosa no pueda entrar dentro del músculo y no haya liberación de acetilcolina, y eso produce la miopatía esteroide que puede llevar a la insuficiencia renal. Es simplemente para repasar lo que ya había dicho. Bueno, con respecto al metabolismo del calcio,
No se sabe exactamente por qué, pero lo que sí sucede es que disminuye la absorción intestinal del calcio y aumenta la expresión renal, con lo cual se produce hipocalcemia. Si se produce hipocalcemia, esto es un estímulo para que se libere la paratormona, ahí a nivel de las paratiroides. Y la paratormona estimula a los osteoclastos para que aumente la resorción ósea. O sea, van a sacar el calcio del hueso para ponerlo en sangre, ¿sí? Para mantener una calcemia más o menos estable. Eso es un cuadro de hiperparatiroidismo, por el que hay aumento de la paratormona. También el hiperparatiroidismo se divide en primario, secundario, hay un hiperparatiroidismo terciario, no viene el caso. Lo que sí se sabe es que hay aumento del aparato, hay disminución de la calcemia, eso genera liberación de paratormona y la paratormona saca el calcio del hueso y lo mete en sangre. ¿Sí? Es un hiperparatiroidismo secundario. Y eso va a traer como consecuencia fracturas patológicas. O sea, una fractura que se produce con, digamos, situaciones cotidianas, no con una fuerza necesaria como para fracturar un hueso normal, ¿sí? Por eso son fracturas patológicas. Las fracturas son más frecuentes a nivel de las muñecas. Lo de las muñecas yo tengo mis dudas, si es realmente por la hipocalcemia. Piensen que este paciente, el paciente que toma corticoides crónicamente, que ya vamos a ver en quién está indicado, es un paciente que tiene debilidad muscular, ¿sí? Por la miopatía esteroidea. Entonces, es probable que tenga mayor predisposición a los accidentes domésticos, ¿sí? Y si se cae, ¿cómo se va a proteger? Poniendo las manos. Entonces, para mí, por eso aparecen con mayor frecuencia las fracturas de muñeca. Porque a lo mejor si pones el hombro, la fractura más frecuente sería la de hombro, pero no está sucediendo, ¿sí? Entonces, pero de todas maneras, la fractura más frecuente es la de muñeca. Después sigue la de costilla, después sigue la columna cervical y por último la cabeza del fémur. A todo paciente que se le va a dar crónicamente corticoides, en los primeros 6 meses se le piden dos placas. Una es la de columna cervical, básicamente porque hay osteoporosis, la cabeza pesa bastante, una de las estructuras más pesadas del organismo, y ese peso de la cabeza más, digamos, la debilidad muscular hace que se vaya produciendo lo que se llama la subluxación acloidoxoidea. O sea, la cabeza se va para atrás. Bueno, y eso puede comprimir la médula y puede traer alteraciones bastante importantes, hasta puede producir depresión respiratoria, pero bueno, nunca se llega a ese estado. Entonces, se trazan unas líneas que no vienen al caso, las tienen el Jiménez, las líneas que se trazan para ver si la cabeza si la articulación acloidoxoidea se está luxando o no se está luxando, subluxando. Subluxación es pérdida parcial digamos, de las superficies articulares, del contacto de las superficies articulares. La luxación es la pérdida completa. La subluxación aparece, por ejemplo, en los movimientos bruscos, por ejemplo, en los jugadores de fútbol, en los jugadores de básquet, donde la articulación se va, o sea, las superficies articulares dejan de tener contacto por un segundo o por lo que sea y vuelven al estado normal, si es que no hay rotura ligamentaria. Entonces acá es subluxación, porque si hay luxación tendríamos una compresión medular bastante importante. ¿Qué se hace si empieza la subluxación acloidoxoidea? Generalmente se lo manda al kinesiólogo, el kinesiólogo le va a hacer fortalecer los músculos paravertebrales y los del cuello, como el esternocleidomastoideo, el trapecio, y se le puede utilizar un collarete al paciente porque va a tomar de por vida, por ejemplo, el corticoide. Esas son las maneras de evitar complicaciones. Y la otra placa que se pide, y esto no es por la osteoporosis, sino por un cuadro que se llama necrosis aséptica o necrosis avascular de la cabeza del fémur. Tiene esos dos nombres, necrosis aséptica y necrosis avascular. Les voy a contar, bueno, la necrosis aséptica empieza, o la necrosis avascular empieza y se produce por vasoconstricción de las pequeñas arterias que irrigan la cabeza del fémur, y una vez que comienza, es inevitable el reemplazo de la cabeza del fémur. Les voy a contar dos ejemplos
que son completamente opuestos. Yo tengo un amigo que tiene miastenia gravis. La miastenia gravis es una enfermedad autoinmune. Yo siempre hablo de la miastenia gravis, pero bueno, tema aparte. Que en donde el paciente probablemente consuma de por vida los corticoides. ¿Sí? Y es normal que tenga esos pacientes que tengan necrosis avascular de la cabeza del fémur, sí. De hecho, mi amigo ya perdió una cabeza de fémur. Pero tiene lógica. Ahora bien, tengo otra amiga que tiene rinitis alérgica. Y la rinitis, ustedes tienen la rinitis estacional, que solamente aparece en ciertas estaciones del año, y como por ejemplo otoño, primavera, y después tienen la perenne que dura todo el año. Esta amiga mía tiene una rinitis estacional. Y les cuento, ahora va a perder la cabeza del fémur, porque el médico o los médicos que la trataron se excedieron con el uso de corticoides. Nada, para que vean que son a dosis, digamos, a dosis elevada por vía sistémica aparece, y también aparece por otras vías de administración que no son sistémicas. A ver, lo que acaba de pasar es una iatrogenia, pero no me voy a meter. Bien, ahora la tienen que operar en estos meses. No sé cuándo la van a operar, pero ahí está rengueando. Bueno, como les decía anteriormente, el balance nitrogenado negativo, por actividad de las catecolaminas, o por acción de las catecolaminas, produce atrofia del vaso. Entonces, hay una hemocatéresis retardada y va a haber poliglobulia o aumento de los eritrocitos o eritrocitosis, y también aumento de la hemoglobina. Que eso, sumado al adelgazamiento de la piel, que también es debido al balance nitrogenado negativo, el paciente va a estar más colorado. ¿Sí? Y a nivel de la serie blanca, aumentan los neutrófilos y disminuyen los basófilos, linfocitos, eosinófilos y monocitos. En realidad, no se sabe muy bien por qué se produce el aumento de los neutrófilos, no se sabe por qué se produce, y la disminución del resto, que sería la nemotecnia Blem, en realidad salen de sangre periférica y van a sangre central. O sea, salen, por ejemplo, de los miembros. Aparentemente retornarían a los órganos linfáticos, aparentemente. Pero bueno, fíjense una cosa. Si ustedes ven este cuadro y hubiese linfocitosis, si habría leucocitosis, ustedes podrían decir estamos frente a una infección bacteriana, ¿sí? Porque hay aumento de los neutrófilos y el resto se mantiene normal. O sea, hay aumento relativo porque el resto disminuye. Los pacientes que toman corticoides no tienen leucocitosis porque está inhibida la división celular, ¿sí? Entonces, no hay leucocitosis. Eso es en primer término. En segundo término, el paciente no va a producir fiebre porque está inhibida la COX-2. Entonces no hay aumento mayor de las prostaglandinas. Entonces tengan cuidado con esto porque muchas veces cuando piden un hemograma, los resultados no son los esperados en un paciente que consuma corticoides. ¿Y puede tener una infección bacteriana? Sí, puede tenerla. Pero ¿por qué no tiene fiebre? ¿Y por qué no tiene leucocitosis? Porque está tomando corticoides. Así que tengan cuidado con respecto a esto. Bien. Profe, perdón. Entonces, con respecto un hemograma, ¿qué esperaríamos encontrar diferente a lo que... Aumento de los neutrófilos en relación a los valores normales y disminución del resto, pero no hay leucocitosis. O puede haber una variante, pero no esperen encontrar una leucocitosis. O sea, o tienen que estar disminuidos un leve aumento de los neutrófilos. Exactamente. Lo que te da en balance o sea, que los leucocitos están normales. ¿Sí? Ve, profe, hay una consulta con respecto a los neutrófilos. Si nosotros decíamos que era inhibidor de la COPS, o sea, de todas de las cosas, perdón, los compuestos inflamatorios, esas no deberían incluso también de ser depresivas. O sea, yo te entiendo lo que preguntás, pero yo simplemente te digo lo que pasa. O sea, si vos me decís si tengo una explicación para eso, no la tengo. Estoy de Ah, acuerdo con lo que decís, pero ah, ah. no es lo que sucede. ¿Sí?
Gracias, Profe, profe. Sí, una consulta. sí. Y en el caso, bueno, que esto que mencionábamos del laboratorio, los reactantes de fase aguda, ¿cómo los encontraríamos en un paciente que toma corticoides normales también? Y como por ejemplo el volumen de sedimentación, vos decís, Claro, la verdad, no te quiero mentir, no lo sé. Pero en teoría debe estar disminuido, o sea, no debe estar aumentado, por lo menos. En claro, teoría. no lo veríamos tan alterado por ahí, tan marcado. Claro, o sea, no estaría tan alterado, pero te soy sincero, nunca me lo planteé y nunca lo busqué. Joya, no hay problema, gracias. No hay por qué. No les voy a andar mintiendo, chicos. Lo que no sé, no lo sé, porque tampoco sé todo. Bueno, me imagino que es lo que Profe, dijo la tengo una compañera, consulta, sí. perdón. Sí, Y en el caso de que el paciente tenga una infección, por ejemplo, si ya sí. sabemos que el laboratorio va a estar alterado con aumento de neutrófilos, ¿cómo vamos o sea, identificar, aparte, obvio, de los laboratorios de micro y todo eso, que este paciente está cursando a un proceso inflamatorio? Bueno, la semiología. Ah, perfecto. O sea, semiología, por eso es fundamental, o sea, van a tener que escuchar. El paciente, por ejemplo, vamos a hacer un ejemplo, tiene una neumonía, ¿va a tener dificultad respiratoria? Sí, claramente. Por ahí no tiene fiebre, pero el resto, cianosis, o sea, en la inspección aleteo, tiraje intercostal, eh, todos los ruidos, o sea, la modificación en la palpación, la modificación en la percusión, la modificación auscultatoria, la vas a tener. Además, el paciente tiene un deterioro, ¿sí? Sí, entendí. Gracias. Bueno, por eso es fundamental la semiología, por más que por ahí el laboratorio no indique mucho. Bueno, esto es lo que decía yo, que hay un docente que dice que esto es un efecto no genómico, o sea, no mediado por el aumento de la transcripción o la inhibición de la transcripción de genes, ¿sí? Recordemos la vía de la fosfolipasa 2. A partir de los fosfolípidos de membrana, la fosfolipasa 2 genera ácido araquidónico. El ácido araquidónico tiene dos vías de degradación. Una es la de la ciclooxigenasa, que ustedes ya saben que hay tres tipos de ciclooxigenasa, no importa, que forman las prostaglandina y tromboxano, que está relacionado con el dolor, la inflamación y la fiebre. Y por el otro lado, la vía de la lipoxigenasa, que está relacionado con el cuadro que forman los leucotrienos, están relacionados con toda la sintomatología del asma. ¿Sí? Bien, si nosotros tenemos, por ejemplo, inflamación, tenemos un pirógeno, por decirlo, tenemos un pirógeno exógeno, se sintetiza ácido araquidónico a partir de la fosfolipasa 2. ¿Y cómo sabe el organismo que el ácido araquidónico tiene que ir hacia la vía de la ciclooxigenasa? Porque se sintetiza nueva ciclooxigenasa. Entonces ahora hay muchísimo más ciclooxigenasa que la lipoxigenasa, que no aumentó la síntesis. No es hacia algo fortuito que, no, ahora tenéis muchísimo más ciclooxigenasa. Entonces todo el ácido araquidónico que se forme prácticamente lo va a tomar la ciclooxigenasa. Bien. ¿Qué hace? Bueno, ya sabemos que los AINES inhiben la ciclooxigenasa, eso ya lo vieron seguramente. Estas son vías son medicamentos que se utilizan en la alergia, no vienen al caso, en el asma, perdón, no vienen al caso en este momento. Igual en la alergia también se utilizan, simplemente para completar la vía. Y los corticoides lo que hacen es aumentar la transcripción de la lipocortina, que es la que inhibe la fosfolipasa 2, entonces inhibe la vía de la ciclooxigenasa. En realidad inhibe la síntesis de ácido araquidónico. Entonces no hay aumento de ácido araquidónico y también inhibe la transcripción de la ciclooxigenasa 2. Entonces por eso no hay fiebre, o sea, va a ser antipirético, analgésico y antiinflamatorio. Y esta vía hace, digamos, el hecho de que no haya ácido araquidónico, que no puede ir por esta vía, hace que estos fármacos sean útiles también para el asma. De todas maneras, quiero contarles algo. El asma es un cuadro inflamatorio. Y ahora les voy a contar alguna cosita porque agregué algunas diapositivas con respecto a el asma. Entonces, recuerden, esta vía, la de la lipocortina, hay un docente que dice que es, digamos,
un efecto no genómico. ¿Sí? Yo en todos los libros y en todo, yo lo busqué, le soy sincero, yo lo busqué. Y en todos lados vi que es un efecto genómico. No sé dónde lo habrá sacado, pero yo se los digo para que lo tengan en mente. ¿Sí? Por las dudas. Es hombre, no importa quién es. Vamos a las aplicaciones terapéuticas. Terapia de reposición. Por ejemplo, no tengo corticoides. ¿Y por qué no? Por ejemplo, no tengo suprarrenales. ¿Y por qué puedo no tener suprarrenales? Por ejemplo, hay un tumor del riñón que se llama tumor de Willis, que es del polo, es un tumor que aparece en pediatría y es del polo superior. Y ese tumor normalmente invade y en general afecta también la suprarrenal. Y también metastatiza del lado contralateral, así que es probable que pueda perder las dos suprarrenales el paciente que tiene tumor de Willis. No es muy común el tumor de Willis, pero sí es un tumor muy característico del riñón en pediatría. Entonces el paciente puede no tener suprarrenales. Hay un efecto adverso de la heparina. La heparina ustedes saben que es un anticoagulante, que se administra por vía subcutánea. Bueno, hay un efecto adverso que se llama trombocitopenia inducida por heparina. Es un efecto adverso que aparece, si mal no recuerdo, en el 0,5% de los casos. Y esa trombocitopenia produce fenómenos trombóticos. O sea, aumenta la parece paradojal, porque en realidad uno da un anticoagulante y empieza a generar trombosis. Bueno, esta trombocitopenia en general produce trombosis venosa, pero puede producir trombosis arterial. Y dentro de las arterias que afecta a una de las más frecuentes son las de las médulas suprarrenal. No me pregunten por qué, pero en general es bilateral la trombosis que produce la trombocitopenia inducida por heparina en la médula suprarrenal. Va, en la suprarrenal entera. Después hay otras enfermedades como, por ejemplo, hay una enfermedad infecciosa que creo que está producido por un coco, no me acuerdo exactamente cuál, no me acuerdo si era el Staphylococcus, que se llama síndrome de Waterhouse-Friderici, que destruye la suprarrenal en muy poco tiempo. Bueno, no tiene suprarrenales, y también hay alteraciones congénitas en donde el paciente no tiene suprarrenales, entonces hay que reponer, ¿sí? Artritis, también se llama osteoartritis, es una enfermedad autoinmune, en general es degenerativa. Hay distintos tipos de artritis, la artritis reumatoidea, que está relacionado con la fiebre reumática, la artritis gotosa, la artritis psoriásica, ¿sí? Y la artritis idiopática, que es la más frecuente, que no tiene causa, no responde a una enfermedad sistémica. Bueno, en esa enfermedad que es degenerativa se utiliza corticoides. Enfermedades alérgicas, como les decía anteriormente, o son sistémicas o son, digamos, tipo rinitis, tipo, bueno, alergias de piel. Bueno, en las alergias, como hay una alteración del sistema inmune, por eso se llama alergia, se dan corticoides. Porque generalmente, ustedes saben cómo se produce la alergia, un anticuerpo, una inmunoglobulina E, perdón, es puenteada 2 inmunoglobulina E. Es así. Bueno, entonces disminuye la formación de inmunoglobulina E, los corticoides. Enfermedades del colágeno, todas las enfermedades reumáticas, como por ejemplo esclerodermia, dermatomiositis, polimiositis, lupus eritematoso sistémico, las vasculitis, son todas enfermedades del colágeno, que obviamente son autoinmunes. Bueno, la enfermedad reumática, acá porque el libro puso carditis reumática, yo ni lo cambié, pero en realidad ustedes saben que después de una infección por Streptococcus pyogenes, por una faringitis por Streptococcus pyogenes, puede aparecer lo que se llama el cuadro post-estreptocócico, o también se llama cuadro no supurativo, creo. Es un cuadro que aparece tiempo después de la infección de la faringitis por estreptococcus y se forman inmunocomplejos que forman lo que se llama la fiebre reumática.
que produce la carditis, la pancarditis. Afecta a las 3 capas del corazón. Después tenemos la artritis de las grandes articulaciones, sobre todo rodillas, codos. Tenemos lo que es el eritema nodoso, la coria de... Me olvidé el nombre de es la coria de Siderhand. Sí, es la coria, sí. La que produce, me había olvidado cuál era de las corias que existen. Bueno, que todo esto de cuadro está formado por inmunocomplejos. Ustedes conocen, por ejemplo, también la glomerulonefritis a cambios mínimos. Bueno, esa también está producida por inmunocomplejos, que es la post-estreptocócica. Enfermedades renales, bueno, todas las glomerulonefritis generalmente están mediadas por inmunocomplejos. La mayoría de ellas están mediadas por inmunocomplejos. Entonces, en todas se puede administrar, y de hecho están indicadas la administración de corticoides. Procesos malignos como por ejemplo leucemia, linfoma, sarcoidosis, que no me pregunten por qué, pero se ve que están relacionados con inhibir la replicación celular. Entonces, como los corticoides inhiben la replicación celular, digamos, controlarían un poco los procesos malignos, que son cánceres de alta replicación. En el asma, acá voy a hacer, digamos, una salvedad. Ustedes saben que hace ya más de 20 años, el asma se sacó de las EPOC. Antes el asma era una POC, era una EPOC. El asma está formado por bronquitis crónica y enfisema, y antes el asma estaba dentro de las EPOC. Las EPOC tienen la característica que son irreversibles y son degenerativas. Cuando se saca el asma de las EPOC, se saca porque se descubre que es una enfermedad alérgica. Y donde hay alergia hay inflamación. ¿Sí? Entonces, en los pacientes que tienen asma crónico, esa inflamación constante va a terminar produciendo lo que se llama el remodeling de las vías aéreas. El remodeling es la fibrosis de las vías aéreas y dejan de ser expansibles. Y con el tiempo, las personas cada vez tenían mayor estrechamiento de las vías aéreas porque la inflamación seguía. Entonces, a partir de que se descubre eso, se empezaron a utilizar los glucocorticoides por vía inhalatoria. La pregunta, ¿en quiénes? En aquellos pacientes que tienen más de 4 crisis semanales, 4 o más de crisis semanales de asma y tienen la necesidad sí o sí de revertirla con el beta 2. Esos son los pacientes candidatos a utilizar corticoides inhalados. Ahora les voy a contar que los corticoides muchas veces en el asma, muchas veces no, en algunas ocasiones se utiliza por vía sistémica, pero en situaciones muy específicas. Bueno, ahora les voy a contar algo más del asma, porque puse alguna diapositiva. Para el edema cerebral, no me pregunten por qué, sí puedo explicarle por qué produce vasoconstricción y disminuye, digamos, la formación de edema, pero mucho no les puedo explicar sobre eso. Enfermedades oculares, si ustedes fueron alguna vez al oftalmólogo, el oftalmólogo no utiliza otro antiinflamatorio que los corticoides por vía tópica. Es más, cuando van al oftalmólogo, normalmente tengan lo que tengan, le dan un antibiótico, que generalmente es tobramicina, una aminoglucosa, no importa. Le dan un antibiótico, le dan corticoides por vía tópica y le dan gotas, o sea, lágrimas artificiales. Yo en mi vida fui 2 veces al oftalmólogo y las 2 veces me dieron lo mismo. Una porque se me había acabado una astilla en el ojo. Y obviamente me dieron, y ahora les cuento, me dieron corticoides, me dieron antibióticos y me dieron gotas, lágrimas. Los corticoides están contraindicados en quien tiene abrasiones mecánicas, o sea, estuvo mal lo que hizo el oftalmólogo en ese momento, porque tenía una astilla clavada en el ojo. Y eso es una abrasión mecánica. De hecho, los corticoides pueden generar infecciones bacterianas y pueden complicar digamos, la lesión. Por ejemplo, en las úlceras corneales también están contraindicados los corticoides por vía tópica. Pero bueno, los corticoides por vía tópica están contraindicados en las abrasiones mecánicas, tipo una astilla, tipo una úlcera corneal, y también están contraindicadas en el herpes ocular, porque puede complicarse por una infección bacteriana.
Igual yo no me voy a meter con el tema de los oftalmólogos. Enfermedades de piel, hay un montón de enfermedades de piel que normalmente son autoinmunes, muchas de eso, como por ejemplo el pénfigo, con la rosácea, hay un montón. De hecho, las enfermedades alérgicas de piel, bien, también se utilizan, como son enfermedades generalmente autoinmunes, se utilizan eh, corticoides. Enfermedades intestinales, como por ejemplo, ustedes lo conocen como síndrome celíaco. O sea, el nombre real es SPRU. SPRU se escribe, que es el SPRU celíaco. Donde el paciente, ¿cuál es el problema del paciente? Que el paciente tiene anticuerpos antigliadina, trigo, cebada, centeno. Entonces, ese es el problema. El problema es el paciente que tiene anticuerpos. Entonces, imagínense ustedes, sacan defensa, prueban defensa, se van a tomar cerveza y son celíacos. ¿Qué va a pasar? Bueno, van a tener inflamación del intestino. Es como si hubiese pasado digamos, un avión tirando bombas por el intestino. Eso es lo que van a ver. Bueno, hay otro tipo de enfermedades intestinales, como por ejemplo el Crohn, la colitis ulcerosa, que generalmente son autoinmunes. ¿Sí? El SPRU celíaco no es el único SPRU. También está el tropical, que está relacionado con una verdura. En realidad es una semilla, una oleaginosa, perdón, que es el haba. Pero bueno, nada. Hay un montón de enfermedades intestinales en las cuales hay anticuerpos. Bueno, hepatitis autoinmune, que es bastante frecuente, aunque no lo crean, es bastante frecuente. Una utilidad que no es para una enfermedad. Cuando nosotros tenemos amenaza de parto prematuro, por ejemplo, ustedes ya todos cursaron obstetricia, lo que se utiliza son uterolíticos para intentar que no se produzca el parto. Cuando el parto es inminente, hay que darle que se utiliza betametasona a la madre para que, y no se sabe, no sé por qué, yo sinceramente no lo sé por qué, tampoco me puse a estudiarlo, pero aumenta la secreción de surfactante en el recién nacido y evita lo que se llama el síndrome de respiratorio. Entonces, todo paciente pretérmino se le administra betametasona a la madre. Creo que es betametasona, pero me puedo confundir también. El shock anafiláctico, que es, digamos, la reacción alérgica mayor, donde el paciente tiene edema generalizado, lo más grave es el edema de glotis, donde el paciente se asfixia y tiene broncoconstricción. Se utiliza adrenalina, que es la que produce broncodilatación y elimina el edema de las vías respiratorias, y se utiliza corticoides, pero el corticoide se utiliza para el efecto, no broncodilatador porque no son broncodilatadores, sino para el efecto antiinflamatorio, para que no vuelva a producirse esta reacción autoinmune. En la lesión de la médula espinal se utiliza, no me pregunten por qué, en algunos casos se llega a restituir cierta función de la médula espinal. Creo que está relacionado con la disminución del edema, pero realmente no es algo que tampoco conozca mucho. Bueno, en la anemia hemolítica, ustedes saben que la anemia hemolítica es también autoinmune, es porque en general hay alteración en la forma de los glóbulos rojos y demás. En general la anemia hemolítica es autoinmune. Sarcoidosis, en los púrpuras, yo acá puse el púrpura de Genotsone, pero hay un montón de púrpuras, en las cuales, a ver, el púrpura trombótico trombocitopénico. De hecho, les cuento, la trombocitopenia inducida por heparina es un anticuerpo que se une a un factor de la coagulación, o sea, y se genera trombosis. Entonces, también hay anticuerpos. La miastenia gravis, como le decía, también en la miastenia gravis tenemos anticuerpos antipartes del músculo, generalmente de la placa motora, y hay destrucción de la placa motora. Y obviamente en paciente trasplantado. Si bien el paciente trasplantado va a vivir, va a tener que tomar dosis inmunosupresoras de corticoides de por vida. ¿Sí? Pero el paciente vive, así que bienvenido. Ya vamos a ver cuál es la dosis inmunosupresora. ¿Alguna pregunta con respecto a las indicaciones? Sépanse algunas, pero no se sepan una sola, sépanse algunas. Hay muchas que son sencillas, son enfermedades que ustedes ya vieron. Las vías de administración son todas prácticamente. Me faltó, por ejemplo, intratecal, también se administra por vía intratecal. Era porque no me entraba o no me gustaba cómo quedaba la diapositiva. Bueno, y ahora sí, algo que toma Evangelista,
y me lo ha comentado antes de tomarlo, y me dice, nadie de los que rinden defensa saben el nombre de un corticoide inhalado. No es para que, no los van a buchar por esto, el evangelista no los va a buchar por esto, pero ella se ve que es una estadística mental y se ve que nadie sabe responder el nombre de un corticoide inhalado. Estos son los corticoides inhalados, que se utilizan para el asma, ¿sí? Y ya les expliqué por qué se utilizan. Sepan el nombre de uno, como para decir, bueno, mira, supo el nombre de un corticoide inhalado. Bien, reacciones adversas. Producen pérdida del perfil glicémico, ya sabemos de qué se trata. Es diabetes tipo 2, secundario al uso de corticoides, o sea, con hiperglicemia, por aumento de la transcripción de las enzimas de la gluconeogénesis, o por estimular la transcripción de las enzimas de la gluconeogénesis. Eso produce hiperglicemia. También hay resistencia periférica a la insulina. ¿Por qué? Por disminución de la transcripción de los GLUT4, y eso hace que se libere insulina. Entonces, hay hiperinsulinemia, hay hiperglucemia con hiperinsulinemia, o sea, en estado de diabetes tipo 2 secundario a la utilización de corticoides. Metabolismo lipídico, la redistribución de grasa, o sea, acúmulo de triglicéridos a nivel de la cabeza, que da la cara de luna llena, la guiba de búfalo del cuello, y de tórax y abdomen, que produce lo que se llama la obesidad centrípeta, y ahí aparecen las estrías, digamos, parecidas a las que tiene la embarazada. Eso con respecto a nivel central. A nivel periférico hay catabolismo lipídico, ¿sí? Alteraciones del metabolismo de proteínas. Bueno, balance nitrogenado negativo. Esto está dado por la acción de las catecolaminas a nivel periférico, que agarran los triglicéridos, los convierten en ácidos grasos y glicerol. El glicerol va a la gluconeogénesis y eso ayuda a la hiperglicemia. Las catecolaminas producen destrucción de las proteínas musculares, fundamentalmente, lo cual da un montón de alteraciones, como por ejemplo lo que es la atrofia de los órganos linfáticos, que trae consecuencia de alteraciones en el hemograma, atrofia del vaso, lo cual hace que los glóbulos rojos vivan más y haya más hemoglobina. También atrofia de la piel, hace que la piel sea más débil y que sea más transparente, y eso, sumado al aumento de hemoglobina, hace que el paciente esté más colorado. También destruye la matriz proteica ósea, lo cual predispone también o ayuda, colabora a la osteoporosis. Bueno, y a nivel muscular se produce lo que es la miopatía esteroidea, que es debilidad muscular, o que puede terminar en rhabdomiólisis y mioglobinemia con mioglobinuria y destrucción y insuficiencia renal y muerte. Bueno, alteraciones del calcio, hay disminución de la absorción y aumento de la excreción, con lo cual se produce hipocalcemia. Eso es un estímulo para que se libere paratormona. La paratormona va a estimular los osteoclastos para que aumente la reabsorción ósea. O sea, que saque el calcio del hueso y lo meta en la sangre. Eso es un cuadro de hiperparatiroidismo secundario. Eso va a traer como consecuencia fracturas patológicas, las más frecuentes son de la muñeca, costillas, columna cervical y cabeza de fémur, pero en la cabeza de fémur también produce lo que se llama la necrosis aséptica o avascular de la cabeza de fémur, que es más frecuente que la osteoporosis. Retraso del crecimiento. Hay 3 drogas que me recuerdo en este momento que producen enanismo. Uno son los corticoides porque producen cierre del cartílago epifisiario y además inhiben la división celular. Entonces, ojo con los corticoides en menores de 8 años. De todas maneras, es riesgo-beneficio. Y ahora les voy a contar una pequeña anécdota. También los que inhiben el crecimiento son las tetraciclinas. Eso también porque se acumulan en el hueso y aparentemente inhiben el crecimiento. Están contraindicados en menores de 8 años. Y también el plomo, la intoxicación con plomo en niños produce enanismo. Les voy a contar una pequeña anécdota. Yo cuando era chiquito, mi mamá me llevaba porque se iba a charlar con una vecina y había un nene que era de mi misma edad. Gustavo se llamaba.
No me pregunten dónde vivía porque no me acuerdo, pero sí me acuerdo de Gustavo. Gustavo era un nene enfermo. Ya, o sea, ya todo el mundo decía que era un nene enfermo. Y yo me acuerdo de Gustavo, no me lo acuerdo muy bien, pero yo lo que me acuerdo que tenía cara de luna llena, iba al búfalo y era gordito. Claro, después, mucho más adelante, un día hablando con mi mamá, recordando a esa familia, Gustavo tenía una enfermedad autoinmune. Entonces, la consecuencia de su aspecto era los corticoides y era enano, porque yo no tuve un crecimiento, digamos, prematuro, pero él era más bajo que yo. Y bueno, así que, obviamente, el nene se estaba por morir. ¿Qué importa si se queda enano? Finalmente falleció, no sé qué edad, no sé más nada de él. Bueno, hipertensión, ya sabemos por qué produce hipertensión. La hipertensión, diversas causas: disminución de la transcripción del óxido nítrico sintetasa, disminución del óxido nítrico, aumento de la transcripción de los receptores beta-1 que aumenta el trabajo cardíaco y aumenta la presión arterial sistólica, aumento de la transcripción de los beta-1 a nivel, de todos los beta-1, a nivel del aparato glomerular, que aumenta la liberación de renina y se activa el sistema renina-angiotensina-aldosterona. La angiotensina 2 colabora al aumento de la presión arterial, junto con la adrenalina y junto con la retención de volumen de líquido, digamos, hablando de la retención de sodio y agua. Alteración del estado de ánimo, bueno, los que ya vimos. Predisposición a infecciones, obviamente, porque no tenés sistema inmune, está claro. Bueno, enojo produce glaucoma, o se aumenta la presión intraocular, y con el tiempo produce cataratas, que las cataratas son irreversibles. Úlcera péptica, este es por el mismo motivo que los AINE, o sea, por inhibir la formación de prostaglandina, que son gastroprotectoras las prostaglandinas. Entonces, si vos inhibís la fosfolipasa 2, no se forma ácido araquidónico, hay disminución de las prostaglandinas, ya sea la producida por la COX-1 o por la COX-2. La alcalosis hipopotasémica, es justamente por esto, por retención de sodio y agua y excreción de potasio, por el efecto de la aldosterona o el efecto mineralocorticoide. Supresión del eje. Antes de pasar a la supresión del eje, van a ver, por ejemplo, que la triamcinolona, por ejemplo, la dexabetametazonas no tiene efecto mineralocorticoide, o sea, no retienen por ellos mismos sodio y agua y excretan potasio, que ese es el efecto mineralocorticoide. De todas maneras, ya con activar el sistema renina-angiotensina-aldosterona producen efecto aldosterónico. Lo que pasa es que no es directamente, sino es a través de las catecolaminas, de la transcripción de los beta-1, del aumento de la transcripción de los beta-1. Entonces, una cosa es tener efecto mineralocorticoide directo y el otro es, digamos, que lo tienen por todo lo que causa. Supresión del eje. Esto es igual que las mujeres que toman anticonceptivos orales. O sea, ¿qué hacen las mujeres que toman anticonceptivos orales? Toman estrógeno, progestágeno, pequeñas dosis de estrógeno, progestágeno, unas dosis más altas de progestágeno, con lo cual inhiben a la adenohipófisis, ¿sí? Esto es exactamente lo mismo. Si yo doy, bueno, la persona deja de menstruar, si yo doy corticoides por vía exógeno, que se suman a los corticoides endógenos, eso inhibe el eje. Y la médula suprarrenal deja de sintetizar corticoides, ¿sí? Una aclaración. El mismo docente que dice que el tema de la lipocortina es un efecto no genómico, toma cómo es el eje. Sepan mínimamente cómo es el eje y qué se sintetiza en cada parte de la corteza suprarrenal, ¿sí? Porque lo pregunta. Se ve que es lo único que sabe, bueno, no importa. Supresión del eje. ¿Cómo, o sea, se produce por la administración exógena de corticoides? ¿Cómo se evita? Hay dos maneras de evitar la supresión del eje. ¿Alguien lo sabe? Ya los hago participar porque estoy hablando mucho. ¿Alguien sabe cómo se puede evitar la supresión del eje? Que se anime. Bueno, hay dos maneras para... El ritmo circadiano, ¿Cómo? simulando eso del ritmo circadiano. Bien, ¿y cuál más?
con terapias en días alternos. Ha hecho Perfecto. Bien, ahora voy a explicar lo que explicó su compañera. Muy bien. Así como dijiste. Imitando el eje. Perdón, imitando el ritmo circadiano, o sea, la liberación normal de cortisol. A las 8 de la mañana, entre las 7 y las 9, se produce la mayor concentración de cortisol en el organismo, que es más o menos depende de la bibliografía de 16 a 20 microgramos decilitro, los microgramos por ciento, ¿sí? Y a las 4 de la tarde aproximadamente es de la mitad, de 8 a 10. Entonces yo, por ejemplo, les cuento una anécdota. Yo tengo mi amigo que tiene miastenia gravis, estaba tomando 60 miligramos de metilprednisona y me contaba que a la tarde ya tenía síntomas de miastenia. Entonces yo le dije, toma 40 a la mañana, si podés dividirla en 4 la pastilla más o menos, toma 40 a la mañana y toma 20 a la tarde, a las 4 de la tarde. Esa es una forma de imitar el ritmo circadiano, ¿sí? O sea, el doble de la dosis a la mañana. De todas maneras, eso no garantiza que el eje no se suprima, ¿eh? Se hace, pero no, eso no garantiza que el eje no se suprima. Y la otra forma, la otra manera, es utilizar terapia a días alternos. Pero esto es un día AINE, un día corticoide, un día AINE, otro día corticoide, un día AINE con un día corticoide. Solamente sirve como efecto analgésico y con los corticoides de vida media corta. Si eso inhibe o no inhibe, suprime o no suprime el eje, tampoco lo podemos garantizar. O sea, no podemos garantizar que no suprime el eje. Entonces, ¿cómo se suprime el eje? Dando corticoides por vía exogenal, pero siempre no. Siempre no. Cuando usamos dosis elevadas o tratamientos prolongados. Entonces, si ustedes llega a un paciente que está tomando dosis elevada de corticoide o ha tomado dosis elevada de corticoide o dosis bajas, pero crónicamente, tienen que asumir que el eje está suprimido. ¿Sí? O sea, asúmanlo y de esa manera no evitan una iatrogenia, que es la insuficiencia suprarrenal aguda, que sucede cuando ustedes lo suspenden de golpe. Cuando el eje estaba inhibido y ustedes lo suspenden de golpe. Entonces, de nuevo, si el paciente consumió dosis elevadas de corticoides o viene consumiendo dosis bajas, pero crónicamente, ustedes tienen que asumir que el eje está inhibido y tienen que reducir la dosis gradualmente, tienen que suspenderlo gradualmente. No tienen apuro para suspenderlo. O sea, pueden estar más de un año para suspender los corticoides. Y les cuento una pequeña anécdota. En la cátedra funcionaba la cátedra de farmacología, funcionaba el CAF, que significaba Centro de Asesoramiento Farmacológico Toxicológico. En general, desde el CAF, los que participábamos del CAF, que no fueron todos los docentes de farmacología, de ninguna manera no fueron todos, porque no importa quién participó del CAF. En general, nosotros funcionábamos como peritos. Estábamos dirigidos por Juan Carlos Piola y hacíamos peritaje. No importa, no me quiero meter mucho en el tema. No atendíamos pacientes. En su momento el CAF, hace 40 años atrás, atendía pacientes. O sea, había una camilla y tenía todo lo necesario para tener pacientes, pero nosotros nunca lo hicimos. Pero llegó una paciente un día que estaba tomando corticoides por vía inhalada hacía como 6, 7 años, no me acuerdo exactamente el tiempo. Y el médico que se lo había prescrito había fallecido. Y no sabía si los tenía que seguir tomando o no los tenía que seguir tomando. Entonces, después de hacerle un interrogatorio bastante exhaustivo, llegamos a la conclusión que no le podíamos suspender los corticoides inhalados bruscamente. Entonces, le creamos un plan de suspensión de los corticoides. Son dosis bajas de corticoides, pero como los consumía hace no sé cuántos años, no se los podíamos suspender de golpe. Porque sí, ya van a ver, porque tengo una diapositiva, que los corticoides por bien inhalado suprimen el eje. Bueno, acá vienen los efectos adversos. RAM quiere decir reacción adversa a medicamento, o sea, efectos adversos. De los corticoides inhalados. Supresión del eje. Sí, porque se utilizan crónicamente. Y se utilizan una vez por día mínimamente. ¿Sí? Entonces, claramente, suprimen el eje. Producen alteraciones óseas, o sea, cuidado también en niños, y bueno, pueden predisponer a fracturas patológicas.
También siempre se altera el metabolismo de los carbohidratos, siempre, casi siempre, y de los lípidos, o sea que el paciente puede tener cierta obesidad centrípeta, ciertas características cuyinoides. Bueno, cataratas también es algo frecuente, adelgazamiento de la piel, disfonía y candidiasis. Este es un efecto adverso típico de los corticoides inhalados. La candidiasis se produce porque estás dando el corticoide por vía inhalada y producís alteración de la inmunidad a nivel de toda la vía aérea. Entonces, por eso la candidiasis. Y la disfonía que se puede... No, contra la disfonía no se hace nada. La candidiasis se usa o pasta dental en buche o se utiliza nistatina en buche. Y con eso se va la candidiasis. Y retraso de crecimiento en menores de 8 años. Esos son los efectos adversos de los corticoides que se utilizan normalmente, crónicamente, ¿sí? Y en determinado paciente. Ahora, en algunos casos muy puntuales, los corticoides en el asma se utilizan por vía oral. ¿Por qué? Se utilizan fundamentalmente en las exacerbaciones asmáticas agudas. O sea, cuando el paciente es asmático crónico y tiene una crisis que no puede revertir generalmente sencillamente, y la crisis es bastante grande, y en donde la administración de cualquier, digamos, cualquier sustancia por vía inhalatoria puede empeorar la crisis. Entonces, en ese caso, en las exacerbaciones agudas asmáticas, se pueden utilizar los corticoides por vía oral. Y los efectos adversos son menores porque se utilizan, si mal no recuerdo, hasta 10 días, pero las dosis son bajas, ¿sí? Pero no se superan los 10 días de ninguna manera. Y los efectos adversos de esta vía de administración para el asma son alteración del estado de ánimo, mayor apetito, pérdida del control glicémico, que les decía que siempre se pierde, y candidiasis sistémica en este caso, no bucofaringe. Y esos son los efectos adversos de los glucocorticoides. ¿Alguna pregunta? ¿Alguien que quiera agregar algo? Ya terminamos, chicos, quedan 2 diapositivas solamente. O una sola diapositiva. Perdón, yo, profe, quiero preguntar. Dale, ¿Cómo está? ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, quería preguntar al final cuál es la respuesta para la suspensión del eje. Es suprimirlo lentamente, gradualmente. Ah, eso sería lo que le tendríamos que responder, digamos. Claro, o sea, a ver, vos cuando tenés un paciente que está consumiendo crónicamente, ya sea, no importa qué dosis, porque dosis baja también, o dosis elevada, vos asumís que el eje está inhibido. Entonces lo suspendés crónicamente, lo suspendés gradualmente. Para evitar la insuficiencia suprarrenal aguda, para evitar la supresión del eje, son terapia de alterno y estimular el ritmo circadiano. Perfecto, ahí entendí. Vamos todo de nuevo, para que quede bien claro. Sí. Un efecto adverso es la supresión del eje. ¿Cómo se trata de evitar? Con la terapia de alternos o imitando el ritmo circadiano, ¿sí? Ahora, cuando el paciente toma crónicamente corticoides o a dosis elevada, nosotros tenemos que asumir que el eje está inhibido, más allá que hayamos usado terapia de alterno o simulador de eje, no importa, asumimos que el eje está inhibido, y lo que hay que hacer es suspenderlo gradualmente, porque si no lo hacemos aparece la insuficiencia suprarrenal aguda. Ahí ordené un poquito todo, ¿de acuerdo? Sí, profe, perfecto, gracias. No hay por qué. Esto, no me voy a meter mucho en esto, son las clasificaciones de los glucocorticoides. La vida media son vida media corta, que es menos de 12 horas, vida media intermedia entre 12 y 36 horas, que son todos los que están en verde, y la vida media prolongada o larga, que son los que están en celeste, la dexa y la betametasona, que son exactamente igual. Y fíjense que la prednisona y prednisolona son iguales, para que no vayan memorizando cosas de más. La potencia glucocorticoidea es todo lo que vimos. Todo lo que vimos es potencia glucocorticoidea. Ahora, la potencia glucocorticoidea solamente es la de retención de sodio y agua y excreción de potasio. ¿Sí? Que, si bien muchos no van a tener una potencia directa, puede ser que produzcan efecto mineralocorticoides por todo el sistema renina-angiotensina aldosterona. Todos, acá yo agregué lo del cortisol, porque cada numerito en la potencia mineralocorticoidea o glucocorticoidea es, digamos, la
relación o es comparado con el cortisol. Por ejemplo, hidrocortisona es menos potente que el cortisol en potencia mínima del glucocorticoide. La prednisona, prednisolona son 4 veces más potentes que el cortisol en la potencia glucocorticoide y menos potente en la potencia mineralocorticoide. Y así con todos. La cuestión es la siguiente, muchas veces me va a suceder, y esto es una de las cosas más importantes, que se van a encontrar donde cuando llegan a una guardia ustedes no tienen el cortisol que el paciente estaba tomando y tienen que reemplazárselo por otro. Y tienen que reemplazarle la dosis. Entonces, ¿cómo se hace? Se los voy a explicar de la manera más sencilla posible. Primero, se pasa a cortisol, ¿sí? O sea, por ejemplo, si el paciente está tomando, por decir, 1 miligramo, 10 miligramos, vamos a poner un nombre, una cifra concreta. 10 miligramos de prednisona, ¿sí? 10 miligramos de prednisona. ¿Cuánto es el equivalente de cortisol? 40, porque es 4 veces más potente, ¿sí? ¿Hasta ahí me siguieron? Si está tomando 10 miligramos de prednisona, para reemplazarlo tendría que estar tomando 40 o equivale a 40 de cortisol, ¿sí? Si estuviese tomando 10 miligramos de metilprednisona, tendría que tomar 50 miligramos de cortisol. ¿Hasta ahí me siguieron? Sí, perfecto. Bueno, entonces primero lo pasan a cortisol, que es multiplicarlo por el número de la potencia que tiene. Lo multiplican por 4, por 5, o sea, por 10 o por 25, y así lo pasan a cortisol. Y después lo dividen por el que le van a dar nuevamente. O sea, por ejemplo, este paciente está tomando 50, por decir cualquier pavada. Perdón, está tomando 10 gramos de metilprednisona. Lo que equivale, lo multiplico por 5, era 10. Por 5, 50 gramos de cortisol. ¿Sí? O miligramos, no importa, no sé qué había dicho. Equivale a 50 de cortisol. Y ahora lo divido por el que ustedes quieran. Supónganse 50. Y si le van a dar dexametasona, lo tienen que dividir por 25, le va a dar 2. Si le dan fluorocortisona, lo dividen por 10. ¿Sí? Y le va a dar 5. ¿Se entendió eso? Sí, profe. Bueno, entonces multiplican por la potencia, de esa manera lo pasan al cortisol, y después lo dividen por el que le van a dar, por la potencia del nuevo que le van a dar. Esto, simplemente, esto lo tomaba Balaban. Por eso yo lo agregué en su momento. Balaban ya se jubiló. Y no creo que nadie tome esto, pero me voy a quedar con algo. Fíjense, ustedes, si les llegan a preguntar una interacción medicamentosa, lo cual sería atroz que se lo pregunten, pero tema aparte. Ustedes piensen, insulina e hipoglucemiantes orales se utilizan para los pacientes diabéticos, para bajar la glicemia. Bueno, los corticoides son hiperglicemiantes, o sea que antagonizan el efecto de la insulina y de los hipoglucemiantes orales. Eso ya directamente es así, porque ya lo piensan, ¿sí? A ver, ¿quiénes producen gastrolesión? Aparte de los corticoides, el alcohol y los AINE. No había mucho para pensar, ¿no? Entonces, aumentan el efecto gastrolesivo. Y después, si quieren otro, por ejemplo, acá dice, este es tal cual lo que Balaban le pasó a Juliana Bolini, y Juliana Bolini me pasó esto. Vacuna virus vivos. No es vacuna virus vivos, es cualquier vacuna a microorganismos atenuados, ya sea virus, bacteria. Por ejemplo, les cuento una pequeña anécdota cortita. Un pequeño ejemplo. Cuando nace un nene con inmunodeficiencia, ya sea por HIV o congénita, lo que fuese, no se vacuna con la BCG. Se espera, pero no le vas a poner un bacilo atenuado a un paciente que no tiene inmunidad, porque le vas a causar una tuberculosis. ¿Sí? Entonces, para que piensen en eso, que en inmunodeprimido vos no le vas a poder poner una vacuna a microorganismo atenuado. ¿Sí? Bueno, y con esto terminamos con el tema, fue bastante largo. Ahora prendo la cámara y nada, escucho las preguntas que tengan ganas de hacer.
Si quieren preguntar de corticoides, preguntan de corticoides. Si quieren preguntar de otro tema, preguntan de otro tema. Yo respondo. Ve, profe, yo te consulto algo, perdón. Sí, dale. Con respecto a la dipirona, que tiene efecto, digamos, en pacientes que presentan alergias, si no estoy mal, es el edema de glotis, ¿no? Que no Sí. es reversible con adrenalina. En este caso, ¿el uso de corticoides estaría indicado en esos pacientes? Sí. Digamos, Pero vos tenés que usar algo para producir broncodilatación. Que en ese caso se utiliza teofilina. se mezclarían entonces las dos, Sí, los sí, corticoides y... porque en el caso del shock anafiláctico que vos preguntaste, la adrenalina es el que salva al paciente porque actúa muy rápido. O sea, produce broncodilatación y vasoconstricción que disminuye el edema. Entonces, eso ya salvó al paciente. Pero ahora vos necesitas un efecto antiinflamatorio que la adrenalina no la tiene. Claro, Entonces, la única diferencia es que vos vas a dar teofilina y también vas a dar corticoides. Y una bien. antihistamínica, que no importa. Claro, en ese caso también se mezclaría. Está bien Sí. pensado entonces. Profe, y una última consulta. Dime. Con respecto entonces a las lesiones, digamos, pensándolo más de la anatopatología, las que son leucoplasias, ponerle que son lesiones superficiales, blanquecinas, ponerle en la boca, Sí. estamos hablando de una... ¿El uso de corticoides estaría contraindicado en eso en esos pacientes? ¿O en ese tipo de lesiones? Son preneoplásicas esas lesiones. Claro. Pensándolo, digamos, en lo que habías comentado, digamos, de la parte de oftalmia, que el de la astilla, Sí. que lesiones. No te lo puedo responder yo porque, de hecho, el tema de neoplasias, si bien ustedes estudian pequeña, una pequeña introducción, el tema de tratamiento de neoplasia cambia constantemente. De hecho, anualmente vienen los protocolos TNM, Ujú. las clasificaciones TNM, y cambia muchísimo constantemente. Y te soy sincero, no te puedo responder la pregunta porque no la sé. Está bien, profe, está bien. No hay, Gracias. no hay por qué. Doctor, buenas Sí. tardes. ¿Qué Buenas tal? tardes. Dos preguntas. Dime. ¿Por qué está inhibida la leucocitosis con los efectos de sangre? O sea, entiendo lo del aumento de la neutrofilia. Ahora, ¿por qué No, la leucocitosis no, no es que está disminuyendo, no es que hay leucocitos, inhibida? hay disminución de los leucocitos a nivel periférico. Por ejemplo, vos vas a sacar sangre de la vena y no vas a encontrar los leucocitos, porque aparentemente se van a los órganos linfáticos que están atrofiados. Bien. Esto te lo cuento, digamos, para que tengas una idea. Nosotros no podemos sacar sangre central porque fallamos o sea, me refiero a sangre central cuando hablamos sangre arterial. O sea, Entiendo. entonces, esto se ha descubierto en animales de experimentación para ver dónde estaban los leucocitos, que no estaban, a ver si se destruían y los encontraron a nivel central si están normales. Bien. Y la segunda pregunta. En el caso, ¿hay pacientes alérgicos a corticoides? No, que yo conozca, no. De todas maneras, yo te hablo teóricamente, ¿eh? Después hay Ajá. pacientes que dicen que son alérgicos a los corticoides, pero realmente la pregunta es, ¿son alérgicos a los corticoides? No, pero No, por eso o preguntaba, sea, me llamaba. que suena hasta medio imposible, inclusive. Ajá. Sí. Pero bueno, ojo, que puede haber contaminantes, porque los corticoides tampoco son puros. Puede haber, Exacto. Los puede haber excipientes. contaminantes que a lo mejor a ese contaminante sí. O sea, que yo no lo descartaría. Perfecto. Gracias, Doc. No hay por qué. Disculpen que hay cosas que yo no les puedo responder, pero sinceramente no les voy a andar mintiendo. Bueno, no sé si alguien tiene alguna pregunta más de corticoides o de otro tema, que ustedes quieran. Profe, una pregunta. Decime. Una persona que tiene una rinitis alérgica y toma corticoides, pero no seguido, solo en las crisis, digamos, puede desarrollar una síndrome de Cush. No, generalmente no. No. Bueno, O sea, gracias. para los que consumen crónicamente corticoides, ellos sí, pero los que consumen así ocasionalmente no. Tampoco suprimen el eje, ¿eh?
Por eso es importante cuando llega un paciente que consume corticoides y los quiere abandonar, saber, preguntar bien cómo los consume, cada cuánto, qué dosis. Generalmente vienen con el inhalador o con el blister. Y si no vienen con el blister, háganselo traer. ¿Sí? Bueno, no sé si alguien tiene alguna pregunta más. Profe, una consulta más que todo para la mesa. De antibióticos, exactamente. Generalmente, ¿qué toman? ¿Qué suelen tomar? Lo que más se toma de antibióticos es la definición y las diferentes clasificaciones. O sea, que nosotros hablamos del método de acción, el mecanismo de acción y eso, ¿no? Cosas Sí, así. eso es una clasificación. Ajá. O sea, la clasificación de acuerdo al mecanismo de acción, que es la que está en el Goodman. Ujú. Es tomada, es muy tomada. De hecho, les digo porque, por ejemplo, yo tuve una alumna en su momento que fue bochada por cisterna y según ella, yo les digo lo que me dijo ella, cisterna le tomó la clasificación de acuerdo a la naturaleza. Entre nosotros es una clasificación que no tiene mucho objetivo terapéutico. Porque ¿qué me importa si es natural, semisintético o sintético? Pero bueno, no sabía esa clasificación y la reprobó. Ahora bien, yo no sé cómo fue en el resto de la mesa, pero eso fue lo que me dijo a mí. ¿Sí? Profe, yo tengo una pregunta. Con respecto a antibióticos, sobre el espectro, yo tengo como que es amplio espectro, y espectro intermedio y espectro reducido. ¿Se dice así? Bueno, no está mal lo que decís, pero en realidad todos los antibióticos, esto lo digo para ustedes, o sea, está bien que lo digas así, está bien. Pero en general son o amplio espectro o espectro reducido. En general. Pero no está mal que le agregues uno. Todos los antibióticos que existen en el mercado son de amplio espectro. No hay ninguno que sea de espectro reducido. ¿Qué es un antibiótico de amplio espectro? Es un antibiótico que cubre por lo menos 2 microorganismos clasificados de manera diferente. ¿Sí? No hay ningún antibiótico que solo cura cocos gram positivo, por ejemplo, o solo cocos gram negativo. Eso no existe. Pero ahora bien, hay antibióticos que se utilizan muy específicamente para un solo microorganismo o para una sola clase de microorganismo. Entonces, se los llama de espectro dirigido. ¿Sí? Ah, ok. ¿Y el espectro ampliado qué sería? Son pocos antibióticos que existen, por ejemplo, la ampicilina, la amoxicilina, cubren los mismos microorganismos que la generación anterior, que son las naturales, y la isoxazólica o la antihistamínica, más otros microorganismos que el resto no cubre. Te lo voy a hacer más sencillo. Vos tenés los aminoglucósidos. Bien. Los aminoglucósidos, todos cubren los mismos microorganismos. ¿Sí? Que en general son gram negativos, pero no viene el caso. Todos cubren lo mismo. Está la amicacina, que aparte de cubrir los mismos microorganismos que cubre el resto, cubre, por ejemplo, Klebsiella, Enterobacter, Serratia, Escherichia coli, que el resto no. Que el resto de aminoglucósidos no. Eso es espectro ampliado. Bien. O sea, la amicacina es de espectro ampliado con respecto a los aminoglucósidos. Bien, gracias. No hay por qué. Entonces sería en comparación a otro. Al grupo al cual pertenece. Por eso ahí van a ver que hay 3 antibióticos de espectro ampliado, que son la amoxicilina, la ampicilina, que son del grupo de las penicilinas, y la amicacina, que es del grupo de los aminoglucósidos. Después que yo sepa, no sé si hay otro antibiótico de espectro ampliado. Igualmente, Profe, nunca lo escuché que lo preguntaran, ¿eh? perdón, profe, entonces, en el caso del metronidazol, que se utilizaría para parásitos y gram negativos, Lo hace de amplio espectro. ese se convierte en amplio espectro. Porque es parásito, entemodesto, lítica, lambia, lichomona vaginalis, anaerobios, ¿sí? Y también sirve para el Helicobacter pylori. Ya está. Es amplio espectro. Por más que Profe, se usa para 3 cosas, ¿eh? ¿y la vancomicina? La vancomicina. La vancomicina generalmente se utiliza para Staphylococcus aureus. Generalmente cuando resiste, por ejemplo, a prácticamente todo, es un antibiótico Yo, sinceramente, ahora no recuerdo, porque no es un antibiótico que se utilice mucho, pero no recuerdo si cubre otro microorganismo.
De todas maneras, es algo que ahora no te puedo responder, pero búscalo. Si cubre otro microorganismo que no sea coagulan positiva, es de espectro amplio. Es de amplio Sí, espectro. se dice como que ponerle en algunos casos como neutropenia febril, se Sí, utilizan antibióticos, digamos, de amplio espectro, dosis máxima, vía endovenosa, pero si no hay evolución, se agregaba la vancomicina y después los antimicóticos en caso de que no haya, digamos, aumento de la neutrofilia y eso. sí. Pero yo te digo, en general la vancomicina está indicado para el Staphylococcus aureus meticilino resistente. Claro, una endocarditis por ahí. Claro. No, la endocarditis, yo tengo, no te lo voy a mostrar, pero tengo las guías de la endocarditis, las últimas guías de la endocarditis infecciosa del SADI, que es digamos, bueno, es de la Asociación de Infectología de Argentina, y de primera elección son beta-lactámicos. Ah, ok. Y en caso de la alergia, solamente vancomicina. Bueno, ahí tenés Streptococcus viridans, que es el que más produce la endocarditis bacteriana, ¿cierto? Claro. Es coagulan positivo. Entonces, si solamente sería para alérgico en la endocarditis bacteriana por el Streptococcus viridans, y solamente Staphylococcus aureus, eso es de espectro reducido. Claro, claro. Bueno, Porque muchas sería gracias. solo coagulan positivo. Claro, gracias, gracias. Pero no te puedo responder porque no sé si se utiliza para otra cosa, realmente. Doctor, Sí, decime. le consulto una pregunta que hubo en el parcial, de A la ver. cual hubo bastante hablando de antibióticos. Una pregunta que ya se la leo, dice, la administración combinada de antibióticos puede generar al menos una de estas dos acciones, sinergismo o antagonismo. ¿Cuál de las siguientes combinaciones de antibiótico podría tener un efecto antagónico? Ajá. Uno, combinar antibiótico bactericida. La A dice combinar 2 antibióticos bactericidas. B, combinar 2 antibióticos bacteriostáticos. C, combinar un bactericida con un bacteriostático, o ninguna es correcta. Bueno, sinergismo, rápidamente, hay dos métodos para determinar si conviene hacer la combinación de antibióticos, si conviene combinar antibióticos. O sea, cuando ustedes, por ejemplo, utilizan AMPA y magenta, ampicilina, magentamicina, que es una combinación que todos la conocen, Sí. y aparece en todos los libros. Bueno, Sí. esa combinación está determinada por dos métodos de laboratorio, o por un método de laboratorio, que uno es un método de dilución y otro es un método que se llama tiempo de aniquilación. No importa el método en sí. Pero en el método de dilución se ve la SIM del antibiótico 1, la SIM del antibiótico 2, que son los antibióticos a combinar, y la SIM de los dos antibióticos por separado. Perdón, de los dos antibióticos juntos, ¿sí? Entonces, en general, de acuerdo a cómo sea la SIM de la combinación antibiótico con respecto a la otra dos, se habla de sinergismo, sumación o antagonismo. Sinergismo, sumación o adición y antagonismo. De manera sencilla te digo, la potenciación es mayor a la suma de los dos efectos por separado y se da cuando combinás un bactericida con un bactericida. ¿Sí? Sí. La adición, que es la suma de los dos por separado, igual a la suma de los dos por separado, que no es tan así, pero para decirlo de la manera más sencilla, porque si no estaríamos 40 minutos. La sumación o adición es cuando combinás un bacteriostático con un bacteriostático. Y el antagonismo se da cuando combinas un bactericida más un bacteriostático. Entonces, si en el laboratorio genera antagonismo, no tenés que combinarlos. ¿Sí? Entonces, en teoría nunca se debería combinar un bacteriostático con un bactericida, lo cual no es así, pero no importa. Yo tenía entendido que en realidad como tenés el bacteriostático, si lo pensás como para hacerlo simple, ¿no? Porque obviamente hay un montón de variables, pero si el bacteriostático te detiene, digamos, La replicación. Claro, te detiene en un estadio, te detiene en la replicación, entonces, por ejemplo, no termina de desarrollar la pared y muchos bactericidas actúan sobre la pared,
no vas a tener el efecto del bactericida y es como que eso te antagoniza la acción de uno con el otro. Claro, así No sé pensé si- yo. No lo hubiese explicado mejor yo. Muy bien, sí. Bueno, Está pero muy la bien. opción correcta, exacto, yo lo pensé así y bueno, ¿Y la opción correcta cuál era? Bactericida y la- bacteriostática. bactericida con bacteriostático, Claro, que sí, hace está el bien. efecto antagónico. Ujú. Sí, Claro, perfecto. está bien. Está bien. Bueno, ¿alguna pregunta más? Pobre que la tenemos a Cami seguramente ahí cansada. Profe, te hago una consulta, ahorita Decime. que me surgió. Con respecto a los antibióticos que dice que son bacteriostáticos y bactericidas, ¿no? Decía que en realidad en el libro del Velázquez mencionaba que no existe como tal un bacteriostático, sino que a niveles o dosis altas, el bacteriostático también se comporta como bactericida. Bueno, ¿sabes lo que pasa? Que lo que es la SIM, y la SIM es la concentración inhibitoria mínima, y la concentración bactericida mínima, o sea, es así, vos empezás a hacer cultivos en medios líquidos, ¿sí? Y tenés un montón de cultivos con el microorganismo en medio líquido. Y ahora lo que vas a hacer es poner dosis a diluciones crecientes. O sea, a un cultivo le pones una dosis entera, al otro cultivo le pones la mitad, al otro un cuarto, un octavo, un 16avo, un 60, y así sucesivamente. ¿Sí? Esperás 18 a 24 horas a ver qué sucede. Entonces, lo primero que vas a ver es la dosis a la que mata, la dosis a la que mata, la dosis que es una concentración, obviamente, a la que mata los microorganismos y se comporta como bactericida. Después, cuando empezás a ver las diluciones, va a llegar un momento que deja de matar y solo inhibe el crecimiento. ¿Sí? Y ahí tenés la concentración bactericida mínima y la concentración inhibitoria mínima. Y después llega un momento que hay una dilución en que no pasa nada. Ni mata ni inhibe el crecimiento. El cultivo está igual que si no le hubiese puesto nada. ¿Me seguís hasta ahí? Sí, sí, profe. Bueno, eso que vos pusiste en un vidrio, en un tubo de ensayo, lo tenés que transferir a un humano. Muchas veces las dosis bactericidas son intolerables por el humano y generan muchos efectos adversos. Entonces tenés que usar dosis bacteriostáticas, porque las dosis bactericidas son muy tóxicas. Entonces es así como uno puede hacer bactericida o bacteriostático. Pero vos no podés usar a dosis tóxicas para que sea bactericida. Y es por eso que se clasifican como bactericida o bacteriostática. Ahora sí, ahora sí. De hecho, cuando no podés llegar a la SIM, el microorganismo es resistente. O sea, ¿por qué, por ejemplo, es resistente a la amoxicilina? Porque hasta la dosis máxima de amoxicilina no le hace nada al microorganismo. Voy a usar dosis más elevada para matar al microorganismo, no porque matas al paciente también. Entonces es resistente. Ahora, en el tubo de ensayo yo puedo usar la dosis que quiera de amoxicilina. ¿Sí? Claro, claro. Ahora sí, entendí. Bien. Perfecto, profe. Muchas gracias. No hay por qué. Bueno, no sé si alguien tiene alguna pregunta más o ya podemos ir concluyendo. Bien, chicos, muchos éxitos y bueno, si tienen alguna duda y alguien tiene mi contacto, me escribe, ¿sí? Nos vemos y éxitos en el examen. Gracias. Hasta luego. Muchas gracias. Muchas gracias. Chao, chao.